conocer entonces Excel. Aquí está pues Microsoft Excel. Esta es una inconveniente que tengo. Bueno, entonces aquí es Excel, entonces buenas noches, es un libro de Excel. Entonces, primero de todo, recordemos que Excel es un libro, ¿sí? Entonces, les presento Excel, barra de título, ¿sí? Igual que Word, la barra de título, barra de menú, en la barra de menú encontramos el archivo, ¿cierto? Donde guardamos, inicio, aquí está insertar, ya, bueno, con otra ya, allá los gráficos son unos gráficos ya más, son unos gráficos más completos, ¿cierto? Porque son, recordemos que son tablas y gráficos estadísticos, ¿cierto? Financieros, entonces Excel es mucho más completo que Word en gráficos, ¿cierto? Disposición, bueno, las fórmulas, esto es la barra de menú, la cinta de opciones. Las cinta de opciones son cinta de opciones, observemos que ya encontramos funciones lógicas de texto, fecha y hora, búsqueda, referencias, muy fácil, nada del otro mundo, ¿sí? Aquí las sumas, las funciones recientes, financieras, bueno, la disposición, orientación, el fondo, bueno, perfecto. Y ya entonces nos encontramos acá, muy importante, no lo olviden, por favor, este cuadrito se llama, el nombre es cuadro de nombres, ya les explico por qué. Cuadro de nombres, este cuadrito en la parte izquierda, este cuadrito, entonces cuadro de nombres. Cuadro de nombres, y ya una barra nueva, esta barra nueva es barra de fórmulas, ¿sí? Entonces aquí en la barra de fórmula podemos nosotros modificar o editar las fórmulas y las funciones. Ya les explico qué es una fórmula y una función en Excel. Bueno, entonces cuadro de nombres y la barra de fórmulas, ¿sí? Barra de fórmulas. Aquí la cinta de opciones, barra de menú, entonces al nuevo, aquí guardamos el cuadrito, el disquete, ¿cierto? Guardar, nada del otro mundo tampoco. Ya encontramos aquí una hoja, recordemos que Excel es un libro. Excel es un libro que contiene muchas hojas, muchas hojas. ¿Dónde están las hojas? Aquí están las hojas, ¿cierto? En este momento predeterminado, o sea, tenemos, Excel nos muestra una sola hoja, hoja 1. Si deseamos o necesitamos otra hoja, perdón, regáleme un segundo. Perdón. Si necesitamos otra hoja, sencillo, entonces un más acá, un clic en el más y ya hoja 2, hoja 3, hoja 4, etcétera, 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 ¿sí? Es un libro, recordemos que Excel es un libro, entonces es un libro que contiene hojas, ¿cierto? Para eliminar la hoja, clic derecho y eliminamos la hoja, ¿cierto? Clic derecho, eliminamos la hoja. Perfecto, entonces clic derecho y eliminamos la hoja. Esta es la hoja, es una hoja de cálculo, no es una hoja de texto. Excel no lo utilizamos no lo vamos a utilizar para texto, ¿sí? Para texto, pues, Microsoft Office, ¿cierto? Microsoft Office diseñó Word, ¿sí? Entonces, Excel es el encargado de las tablas, ¿cierto? De las nóminas, de los cálculos, de las funciones, de las fórmulas. ¿Qué hace? ¿Por qué en las empresas necesitan demasiado Excel? O sea, ¿por qué se requiere que el personal, que los estudiantes, que los practicantes requieran conocimientos en Excel? Porque es que Excel hace todo. Ya lo vamos a ver, o sea, Excel hace todo. Nosotros solamente le escribimos que realice, o sea, nosotros iniciamos con un cálculo y él realiza lo demás. Excel hace todo en minutos o en segundos, ¿sí? Ya vamos a ver un ejercicio, entonces ahorramos muchísimo tiempo, optimizamos las tareas, ¿cierto? Entonces es demasiado rápido, Excel es un programa maravilloso. Entonces, esta es la hoja de cálculo, ¿cierto? Ustedes si pueden observar o observamos que es una cuadrícula, ¿cierto? Esto es una cuadrícula. Y la hoja de Excel entonces contiene columnas. Recordemos que las columnas siempre van a ser verticales.
Entonces, columnas son verticales, ¿sí? Entonces, nunca olviden, por favor, de aquí en adelante que las columnas son verticales, ¿sí? Son verticales. Y en la hoja de cálculo, su nombre, observemos que la columna, estamos en este momento en la columna A, columna B, columna C, entonces cada columna tiene su nombre, ¿cierto? Entonces esta columna, el nombre de la columna es la columna A, columna B, columna C, bueno, etcétera, 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 etcétera. Después nos encontramos con las filas. No olviden, por favor, que las filas son horizontales, ¿sí? Entonces, muy claro, les recomiendo, por favor, muy claro que las columnas son verticales y las filas son horizontales, ¿sí? Las columnas, el nombre, entonces, siempre las columnas, la columna, su nombre son con la letra del abecedario, perdón, entonces, la columna A, la columna B, la C. Y las filas, el nombre de la fila es con los números, ¿cierto? Entonces, el nombre de la fila es la fila número 1, la fila número 2, la fila número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento estamos en la fila 14, ¿cierto? La fila 14. Muy bien, perfecto. Cuando nosotros, ¿cómo vamos a trabajar nosotros en Excel? Nosotros trabajamos en Excel con, nosotros en Excel trabajamos con celdas. En la hoja de cálculo se trabajan con las famosas celdas. ¿Cuáles son las celdas? Las celdas son cuando, aquí estamos en esta es la columna E, ¿cierto? La columna E y la fila 7, ¿cierto? Cuando se encuentra esta columna E, se encuentra con, perdón, esta columna E se encuentra con la fila 7, ¿cierto? Aquí, ella forma un cuadrito, un rectángulo pequeño. Observemos aquí que aquí baja la columna, ¿cierto? Y llega a la fila 7. Aquí la fila 7, ella forma este encuentro de la columna con la fila, ¿cierto? Forma este cuadrito, que sería, se llaman celdas, ¿sí? En Excel se llaman celdas. No se llaman cuadritos, ni rectangulitos, ¿cierto? Ya como nosotros estamos en herramientas ofimáticas y ya trabajando, ¿cierto? Laborando, no podemos decir es que el dato está en el cuadrito, está en el rectangulito. No, se encuentra en la celda, ¿cierto? Se encuentra en la celda. Entonces, por eso es tan importante los conceptos básicos, ¿sí? Los conceptos básicos. Entonces, en este momento, por ejemplo, vamos aquí a digitar, escribe normal, vamos a escribir normal, ¿cierto? Un dato normal como si fuera Word, no hay ningún problema, nada del otro mundo, es muy sencillo. Entonces iniciamos herramientas, vamos a escribir herramientas. Aquí tenemos ya herramientas. Perfecto. Entonces, un clic acá y herramientas, el texto herramientas se encuentra en este momento. El texto herramientas se encuentra en el cuadrito de texto, no el cuadrito perdón, el cuadro de nombre. Recordemos aquí el cuadro de nombre, ¿cierto? El cuadro de nombre nos dice dónde se encuentra el dato, ¿sí? O dónde se encuentra el texto. Entonces nosotros seleccionamos acá, ¿cierto? Seleccionamos acá y el cuadro de texto nos dice, en este momento usted se encuentra situado, ¿cierto? Usted se encuentra situado donde dio un clic, ¿sí? Donde usted pulsó, se encuentra, la celda se llama E7, ¿cierto? E7 se llama la celda. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar, en Excel trabajamos con las famosas celdas, siempre son celdas. Entonces, por ejemplo, aquí, un clic, él nos va a decir el cuadro de nombres, por eso el nombre cuadro de nombres, porque él nos indica cuál es la celda en donde nos ubicamos, ¿cierto? En donde dimos un clic. Entonces, si nos ubicamos por acá, por ejemplo, un clic, ¿cierto? Entonces, él nos va a decir, el cuadro de nombre nos dice, señor, usted en este momento se encuentra en la celda B5, ¿cierto? O sea, no podemos decir, no, es que yo estoy en la columna B. No. Entonces, o estoy en la fila 5. No. Nosotros estamos en este momento, nos encontramos, ¿cierto? Listos para digitar, ¿cierto? Para escribir en la celda B5.
¿Cómo borramos? Igual como borramos en Word, entonces seleccionamos un clic aquí, el cuadro de nombre nos dice E7, ¿cierto? Usted se encuentra en la E7 y la fórmula, la barra de fórmula nos dice que en este momento usted tiene un texto llamado herramientas, ¿cierto? Entonces aquí está la barra de fórmula y nos dice en este momento en la celda E7 usted tiene herramientas. Entonces vamos a borrar, como borramos en Word, suprimir. Y listo, perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí todo perfecto o alguna duda? ¿Vamos bien o no? Sí, señor, bien. Bueno, entonces es muy importante en la celda, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar solo con la celda, seleccionamos con el mouse, ¿cierto? Arrastramos y seleccionamos, sencillo. Aquí ya es celdas, ¿vale? Por ejemplo, a ver, una pregunta, porque Cristian, ¿me escucha o Santiago me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor, yo lo Bueno, escucho. bueno, Cristian, una pregunta para Cristian. ¿Dónde estoy ubicado en este momento? En la celda E15, profe. Muy bien, perfecto. Perfecto. Santiago, ¿me escucha? Sí, señor. Santiago, ¿en dónde estoy ubicado en este momento? En la celda O2. Muy bien, perfecto. Listo. Bueno, hasta ahí entonces todo claro. Entonces, celdas. Recordemos que de Excel, celdas, ¿cierto? Celdas. Perfecto. Entonces, para desplazarlos, el cuadro de nombre nos recuerda, ¿cierto? Porque ya pues siempre ya cuando ya estamos trabajando, entonces a veces demasiados datos se nos dificulta identificar la celda observando. Entonces el cuadro de datos nos dice, usted está en la G14, señor. Ah, bueno, perfecto. Pero el cuadro de nombres también nos permite desplazarnos a la celda, ¿sí? O sea, si yo estoy en la G14, por ejemplo, estoy en la G14 y deseo desplazarme, por ejemplo, a la M54 donde tengo un dato. Entonces yo aquí un clic, ¿cierto? Y escribo M54, Enter. Y ya estoy en la M54, ¿cierto? Entonces me desplazo con el cuadro de nombres, ¿cierto? Recordemos que la hoja de cálculo es demasiado, es muy grande, es demasiado grande. Entonces, perdemos el tiempo. Si ya para regresar, ¿cierto? Ya para regresar, o sea, estas son las habilidades importantes cuando estemos laborando. Cuando ya estemos laborando, no nos desplacemos con esto. Dios mío, duramos toda la tarde, ¿sí? Si tenemos un dato, ubicamos un dato abajo, lo tenemos en una celda, por ejemplo, en la celda M1000, ¿cierto? M1000, M1500, Entonces, si utilizamos estas flechas de desplazamiento, nunca vamos a llegar, ¿sí? Nunca vamos a llegar, estamos perdiendo tiempo. Recordemos que el tiempo es dinero, ¿sí? En una empresa. Igual cuando el jefe nos observa, el jefe inmediatamente pues él primero nos tira las orejas y segundo, no, este muchacho no sabe Excel, ¿sí? Entonces, si estamos por allá, bueno, vamos a decir que estamos en la N2000. Entonces, le decimos al cuadro de nombre, nos perdimos y vean dónde estamos, ¿no? Observemos que estamos en la N2000, en la M2000. ¿Sí? Entonces, nos perdimos de la hoja porque puede pasar que nos perdimos de los datos y inmediatamente nos asustemos. Dios mío, la información se me perdió, ¿yo qué hice? ¿Ahora qué hago? El jefe me va a acabar. Dios mío, ¿yo qué hice? Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que observen aquí el cuadro de nombres, que observen dónde se encuentran, las filas, las columnas, y, ay, no, es que yo estoy en la N2000, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Desafortunadamente a veces uno oprime mal, ¿cierto? Uno oprime un botón, oprime aquí las flechas o mueve la barra, ¿sí? Entonces se desplaza uno muy abajo de la hoja y uno cree que se perdió la información y la información está en la parte de arriba. Aquí estamos en N2000, entonces la información estamos muy abajo de la hoja de cálculo, demasiado abajo, eso está muy abajo, ¿cierto? Entonces, si utilizamos, entonces cuando estamos laborando,
Entonces, ay no, con esta flechita yo subo. No, aquí duramos toda la noche haciéndole esto. ¿Sí? Toda la noche. Entonces, no, nosotros sencillo, aquí en el cuadro de nombre le vamos a decir, si esta es la N2000, ¿cierto? ¿Cuál sería la celda, la primera celda de la hoja? Vamos a preguntarle a Giovanni. ¿Me escucha, Giovanni? Sí, señor. ¿Cuál sería la primera celda de la hoja de cálculo? A1. Muy bien, A1. Entonces yo aquí le doy, borro acá, le digo A1, le doy Enter y ya estoy al inicio de la hoja, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio chiquitico, entonces para que observen aquí qué pasó. Por ejemplo, yo tengo un dato aquí está el vendedor, entonces vamos a decir, por ejemplo, el vendedor aquí sea Javier. Observen que aquí es Word, ¿no? El otro modo. Aquí paso, para aquí me desplazo aquí, un clic con la flechita del teclado. Entonces vamos a decir que Javier vendió, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Ya les explico lo de las ventas, ¿sí? 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, por accidente nos desplazamos y nos fuimos. Observen que la información está arriba, ¿no? Y nos desplazamos y nos fuimos hacia abajo, nos fuimos para la P5000. Dios mío, se perdió la información. ¿Ahora qué hacemos? Del susto no sabemos qué hacer, se perdió la información, uno mueve aquí esta barra, mueve la de aquí arriba, mueve esta de aquí arriba, no llega, la información se perdió. Entonces, les recomiendo, por favor, observen las columnas, las filas, ¿cierto? Ustedes dicen, no, pero la información está en la celda A1, la primera, iniciando. Entonces, no se desplacen con esta, porque observen que aquí con esta, mire, sube a la 2000, mire, 2000, va en la 2000, va en la de 1000, ¿sí? Entonces, cuadro de nombres, A1, un Enter, y ya estamos en la información. Ya encontramos la información, descansamos de nuevo, como que nos vuelve el alma al cuerpo. Dios mío, Señor Jesucristo, el jefe casi, mejor dicho, me mata, ¿sí? Etcétera, etcétera. Mi recomendación es que no olviden que siempre la hoja de cálculo inicia con A1, ¿cierto? Siempre con A1, con B1, con C1, entonces no olviden esta es mi recomendación. Y este cuadro de nombres es súper útil para ustedes desplazarse, ¿sí? Cuando ya una nómina demasiado, una base, en este momento pues son datos pequeñitos, pero cuando ustedes ya estén manejando bases de datos grandes, de clientes, perdón, de pacientes, cuando estén trabajando de pacientes, de clientes, son bases de datos grandísimas. Entonces, el cuadro de nombres le ayuda a uno para la celda, ¿no? Para las celdas, para las funciones, para realizar las funciones. Ya las vamos a hacer, entonces no se afanen por eso. No se preocupen. ¿Cómo borramos? Sencillo, con el mouse seleccionamos y suprimimos, ¿vale? Por lo en Valentina, ¿una duda? Por ahí levantó la mano Valentina. No, profe, ninguna por el momento. Bueno, perfecto. Bueno, entonces continuemos. Entonces, perfecto. Entonces ya tenemos esta sería la hoja para trabajar, ¿sí? La hoja de cálculo. Bueno, ¿cómo realizamos entonces una tabla? Iniciemos con una tablita pequeñita, ¿sí? Con una tablita pequeñita. Entonces, podemos iniciar entonces en la celda A1, ¿vale? En la celda. Bueno, para cambiar la hojita ya les contaba que era un libro. Entonces, por ejemplo, yo voy a cambiarle aquí el nombre, quiero cambiarle el nombre, no hoja 1, sino vamos a cambiarle el nombre. Entonces, clic derecho, cambiar nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle que aquí vamos a decirle aquí base de datos de estudiantes, ¿sí? Ay, perdón, de estudiantes. Perfecto, sí, ya cambié el nombre, ¿sí? ¿Qué más les cuento acá? Color. Entonces, si deseo el color, aplicarle un colorcito, entonces aquí se lo pueden aplicar, clic derecho a la hojita, ¿no? Entonces aquí apliquémosle un colorcito, sí, un colorcito a la hojita. Recordemos que es un libro, entonces esta sería la hoja 1. Entonces iniciamos en la celda 1, ¿cierto? Esta sería la celda 1.
Y ya, para no demorarnos, permítame, abro por acá, aquí, vamos a abrir este. Bueno, este sería el producto final. Esta sería la tablita. Entonces, estudiantes, herramientas ofimáticas, ¿cierto? Aquí ya les explico, bueno, aquí está. Ya les explico una herramienta muy útil en Excel. Entonces, iniciamos de cero pollo, entonces bloque en mayúscula, ¿cierto? Herramientas, perdón, herramientas ofimáticas. Bueno, perfecto. Iniciamos borrador, ¿cierto? Mi recomendación es que inicien un borrador y después retocan, ¿sí? El producto final es este, pero iniciamos con un borrador. Siempre inicien con un borrador, inician con un borrador y después realizan retoques, etcétera, etcétera. Colores, bueno. Y ya después entonces el nombre, bueno. Entonces aquí el nombre. Entonces aquí el nombre del estudiante, el apellido. Ah, bueno, me equivoqué acá, entonces aquí coloquémosle aquí que sea apellido. Es apellido, aquí un enter, me equivoqué. Es apellido, entonces seleccionamos acá un clic, ¿cierto? Un clic acá, puedo corregir desde la barra de fórmula, un clic acá, apellido y enter, ¿cierto? O un clic por fuera, o puedo corregir desde doble clic desde dentro de la celda, ¿no? Doble clic en la celda y ya entonces el cursor me permite corregir, entonces vamos a borrar y corregimos, ¿cierto? Pues apellido. Apellido. Perfecto. Listo. Ya podemos corregir. Como ustedes deseen. Si les gusta más, dentro de la celda doble clic, enter. Perdón. O si les gusta más aquí, si desean en la barra aquí, como ustedes quieran. ¿Vale? Como ustedes más les guste. Más como para su comodidad. El módulo. Entonces aquí está el módulo. Entonces vamos a decirle que módulo. A teléfono, entonces vamos a decirle teléfono. Teléfono nos faltaría el email. Bueno, ya tenemos, es un borradorcito, Entonces, esas productos, bueno, perfecto. Entonces, aquí pues ya voy a copiar, para no demorarme copiar. Copio los nombres, aquí están los nombres de los estudiantes. Entonces, nombre, entonces copio los estudiantes. Entonces, copiar. Igual, copiamos igual que Word, sencillo, no hay nada del otro mundo, igual, no pasa nada. Entonces, copiamos acá y pegamos acá. Listo, perfecto. Pegamos con formato destino, ¿no? Con formato destino. Entonces, aquí copiamos, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya se nos presentó una, no son inconvenientes, solo se llaman ajustes. Entonces, profe, mire, es que resulta que aquí el nombre, mire, profe, aquí, Ken, ¿cierto? Ken Valentina, sí. Sí, ¿Sí estoy bien? Sí. sí, señor. Ok, bueno. Ken Valentina, Sirli Tatiana, mire, profe, observe que aquí en la columna A, mire, profe, aquí en la columna A se sale. Sí, claro que sí, porque el nombre es más largo que el ancho de la columna. ¿Sí? Profe, o sea que así queda, sí, así queda. Si en el momento en que nosotros realizamos la impresión, así queda. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sencillo. Nosotros simplemente aquí, en la columna A y en la columna B, en mouse, ustedes ven que aquí tengo el puntero, yo me ubico acá en la mitad. Y en la mitad, este señor se encarga de realizar el ajuste de la columna. Se observan que hay una flecha a la izquierda y hay una flecha a la derecha, ¿cierto? Entonces yo le doy un clic sostenido y muevo la columna hasta donde desee. Yo digo, bueno, a mí me gusta acá, profe. Bueno, perfecto. Ya tiene el ajuste de su columna. ¿Sí? Ahora, yo entonces aquí nos vamos ahora con el apellido. Los apellidos y esto, para no demorarme, los copio y los pego igual que Word. Nada del otro mundo. Te los pego por acá.
Entonces yo, bueno, aquí copio y pego, yo pego para acá, destino, ¿sí? Y ya, igual, mire, profe, igual, sí, igual, claro que sí, igual porque esto, observemos que el apellido es más largo, ¿no? El apellido es más largo y entonces aquí, profe, pero es que no le encuentro, es una flechita, no, esta flechita selecciona la columna, esta no es en medio de la B y la C, esta herramienta o esta opción se llama ajuste de columna. Entonces el ajuste es clic sostenido y ustedes se desplazan hacia la derecha. Por el contrario, si la columna está muy larga, o sea, muy ancha, pues no, profe, ya usted sí está exagerado, ¿no? Ya se pasó. Ah, bueno, entonces nos desplazamos hacia la izquierda, ¿cierto? Porque a veces solo necesitamos, por ejemplo, esta partecita. Aquí dedicamos solo esto. Entonces, debemos reducir la columna, ¿cierto? Reducir la columna. Entonces, la reducimos a la izquierda. ¿Sí? A la derecha la ampliamos. ¿Sí? Ya se ajustó. Bueno, continuamos entonces aquí con herramientas ofimáticas. Ya aquí nos vamos a encontrar con una herramienta súper, o sea, que la vamos a utilizar todos los días en Excel, todos los días en Excel. Yo voy a copiar acá, ya observemos que esta es una base de datos, entonces uno copia y pega, no, ¿para qué escribir allá? No, uno ya copia y pega acá. Yo voy a pegar acá. Perdón, copio y pego por acá. Ah, bueno, aquí me pegó con el original, ¿sí? Entonces no me sirvió, me pegó con el nombre, perdón, con el color, no me sirve. Entonces, voy a pegar solo valores, ¿sí? Entonces, aquí. Entonces, amplío la columna. Perfecto, ya. Para no demorarme, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí ya, por ejemplo, usted me dice, uy, profe, pero... Y yo aquí, entonces, herramienta ofimática. No. Ya aquí aparece una herramienta que se llama autollenado, ¿sí? Esta herramienta autollenado nos permite realizar esta misma, o sea, autollenar toda esta columna del mismo texto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, perdón, todos están en el módulo de herramientas ofimáticas 11, ¿sí? Entonces, Excel con autollenado, ya les digo cuál es autollenado. Autollenado es esta herramienta, observen aquí muy bien que autollenado es, aquí van a encontrar en la celda un cuadrito pequeño, este cuadrito pequeño que está acá. Entonces, cuando yo muevo aquí el mouse, en este momento observen que el mouse es una cruz grandecita, ¿no? Es una cruz grandecita. Cuando yo me ubico en el cuadrito pequeño, él ya toma la forma, es una cruz pequeñita. Esa herramienta se llama autollenado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el autollenado? Autollenado hace repetir, vamos a repetir ese mismo texto hasta con clic sostenido. Entonces, yo oprimo clic sostenido y bajo. Entonces, observen que él me está autollenando, pero observen lo que está pasando. Yo suelto y él me dice, ah, señor, o sea que usted quería que era 211. Observen que el auto llenó, pero con el consecutivo. Sí, o sea, 211, 212, 213. No, yo no lo necesito así. El autollenado es eso. Él toma esta de arriba y él dice, si yo realizo otra vez acá, me ubico acá, ¿cierto? Con esta, se llama autollenado. Clic sostenido, él automáticamente está programado para que realice un autollenado con el texto, ¿cierto? Y continúe, realice la secuencia de los números. Entonces, 211, 213, 214, 215, automático, ya es automático Excel, ¿sí? Ya está programado. Pero a mí no me sirve porque ustedes realizan el módulo que es 211. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, profe, o sea, que toca digitar todos esos números. No. Lo único que debemos hacer es decirle a la segunda, a esta segunda celda que sería C4, aquí corregimos, a mí me gusta corregir desde acá, entonces yo le digo que no,
Y los módulos, el módulo es 211. ¿Sí? 211, 211, 211, 211, 211, 211. Bueno, entonces yo selecciono acá. Ya selecciono estos dos. ¿Cierto? Estos dos los voy a seleccionar. Y realizo de nuevo autollenado. ¿Sí? Entonces yo selecciono y observen que él ya automáticamente sabe que es 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211 y suelta. Y les ahorró tiempo terriblemente, ¿cierto? Porque si la base de datos de ustedes, por ejemplo, que sea un usuario, unos clientes, unos pacientes, ¿cierto? Y aquí es EPS. Vamos a suponernos que sea EPS Sanitas o la empresa sea, por ejemplo, Sura S.A. o la empresa sea Coca-Cola o la empresa donde ustedes estén trabajando, ¿cierto? Etcétera. Y aquí están los pacientes o los clientes. Este autollenado, o sea, les ahorra a ustedes muchísimo tiempo porque si ustedes mientras digitan esto y son 500 clientes, ahí duran ustedes toda la tarde en eso. ¿Sí? Entonces, yo ya selecciono estos dos. Aquí autollenado y él me autollena acá si son 500 pacientes o lo que yo quiera. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí. Vale. Ya ahorramos el tiempo. Ok, entonces, perfecto. Yo voy a borrar aquí como para evitar confusión, ¿vale? Perfecto, entonces, ahora el teléfono, ¿qué hace? Estoy como molestando a mí. Permítame un segundo. Y ahora sí. Bueno, continuamos entonces con el teléfono. Ay, parece que ¿qué hace autollenado? Vamos a utilizar autollenado. Yo lo voy a utilizar en los teléfonos, pues los teléfonos son diferentes, ¿cierto? No son iguales, pero ¿cómo lo vamos a utilizar aquí autollenado? Entonces, aquí tenemos el teléfono de la base de datos, ¿cierto? Observemos que el teléfono es 314-55-75-663-64, 63, 64, 65, 66, 67, etc. Entonces, vamos a decirle al autollenado que nos ayude con esos, decirle al autollenado que nos ayude con esos datos. Entonces, el teléfono 316-75-88, 881, por ejemplo. Ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle que nos ayude, ¿cierto? Entonces, él nos va a ayudar con el 882, ¿cierto? Es para no demorarme, ¿no? Porque los teléfonos serían diferentes, ¿no? Sería totalmente diferente el teléfono de Shirley, de Jefferson, de Carmen, Cecilia, bueno, pero yo me voy a ayudar con el autollenado. Entonces, observen que aquí, ¿qué pasó? Aquí pasó lo que pasó acá, ¿cierto? Lo que pasó acá. Entonces él me dice, señor, ¿usted quiere autollenado? O sea, ¿usted quiere que le repita todo esto? No, yo ya no quiero eso. Yo ya no quiero eso. Yo quiero que él sea me realice el 316, 75, 88, 81 y en la siguiente 82, ¿cierto? El consecutivo, ¿cierto? El consecutivo. Entonces, ¿qué le digo yo qué le voy a decir yo a Excel? Entonces, yo tengo que orientarlo, o sea, yo tengo que decirle, o sea, yo le tengo que colaborarle a él, ¿no? Entonces, aquí yo le digo, aquí arriba tenemos 81, debajo 81 yo le voy a cambiar acá y le digo 82. Le doy un Enter y ya. Listo. ¿Cómo sabe Excel? Porque yo selecciono aquí estos dos con clic sostenido, ¿no? Yo selecciono estos dos y autollenado de nuevo acá. ¿Sí? Aquí me ubico aquí en este recuadro pequeño, clic sostenido y bajo. Entonces él ya sabe. Como yo le seleccioné el primero 81, después el 82, él ya sabe que continúa el 83, 84, 85, 86, 87, 88, hasta el, ¿cierto? 89, 90, 91, 93, esa. Entonces ya tenemos los teléfonos.
¿cierto? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. El correo electrónico, entonces, el correo electrónico también, pues, nos ayudamos, copio y copio acá. Y a Excel, entonces estoy aquí en Excel. Si copio original, este es un copiado original, ¿no? Copiado original, él pega con colores y todo. No me sirve. Entonces yo le digo que pegue solo valores. ¿Sí? Y ya lo tengo. Entonces, estos datos son para todos. Este dato, @fitvirtual.edu.co, es para todos. ¿Sí? Es para todos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que es autollenado, ¿cierto? Entonces, igual acá, ¿sí? Y él nos ayuda con el autollenado. Y ya tenemos lista la tabla. Los datos, ¿no? Ya están los datos, revisamos, aquí está todo perfecto, todo muy bien, ya está lista la tabla, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ah, bueno, nos falta algo, perdón, discúlpenme, perdón. Bueno, ok, nos olvidamos, esto lo hice para que siempre, pues a mí me pasaba siempre, la verdad, entonces quería compartirlo con ustedes. ¿Qué pasa con la tabla? Observemos que nombre, apellido, el módulo, bueno, perfecto, pero la tabla siempre es importante el número, o sea, esta partecita de... El número de personas, ¿cierto? El número de personas, entonces el número de estudiantes, no la tenemos, ¿cierto? A mí me pasaba siempre cuando trabajaba con ese al principio me sacaba canas, ¿no? Me sacaba canas y yo, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí uno ya entonces empieza uno a pensarla, ya ahora yo qué hago, mire, ya ahora cómo hago para desplazar estos textos hacia la derecha. No. Sencillo, simplemente aquí en inicio, ¿cierto? Aquí en inicio, insertar, ¿sí? Yo le digo insertar, que por favor me inserte una, ¿quién me ayuda? ¿Columna o fila? Una columna, profe. Eso, muy bien. Una columna. Muy bien, perfecto. Una columna, muy bien. Que me ayude una columna porque no, se me olvidó la numeración, o sea, los estudiantes es importante el número de estudiantes, ¿sí? Entonces, muy bien, una columna. Entonces, Excel inserta las columnas, siempre las inserta hacia la derecha. Perdón, izquierda, disculpen. Entonces, si yo estoy aquí, ¿sí? Entonces, mucho cuidado donde ustedes se ubiquen. Si ustedes, a mí me sucedía mucho que me ubicaba por acá y yo le decía, sí, listo, inserte la columna, y vea lo que pasaba, yo decía, virgen, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sí? Entonces, ahí pues sí, la recomendación de Giovanni, pues yo le digo deshacer. Entonces, deshacer y ya estamos otra vez. Bueno, ya descansamos, listo, perfecto. ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde quiero la columna? Yo la quiero al lado izquierdo de nombre. Si es al lado izquierdo de nombre, entonces pues yo un clic, ¿cierto? Y me ubico en la celda A2. Para que cuando yo inserte la columna, ¿cierto? Entonces le digo insertar columna, ya está la columna lista para número, ¿cierto? Entonces yo ya aquí le digo, perdón, número, ya tengo número, y continuamos otra vez entonces con 1, con 2, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me puede ayudar? O sea, si tenemos 500 usuarios, 500 clientes, ¿será que toca escribir 500? Llega el jefe y nos dice, ¿cómo? ¿Usted no sabe hacer autollenado? No, profe, ahí se selecciona el 1 y el 2 y coge la flechita y lo arrastra. Muy bien, exacto. Entonces, eso, correcto. Entonces, si esas son las habilidades, ¿no? Que si yo, por ejemplo, si es manual, el tiempo es perdido, ¿sí? El tiempo es perdido. Entonces, no, yo simplemente le digo 1
Y, profe, 1 y listo. No, con 1 él no sabe. Con 1 él no sabe porque si ya arrastro autollenado, realizo autollenado, pues él me va a decir, señor, usted solamente me escribió 1, yo como sabía, yo no iba a saber tampoco, ¿sí? Ok, pues, profe, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, usted debe decirle la secuencia, ¿sí? Usted tiene que decirle, mire, señor, usted le coloca, o sea, dígale, usted le escribe a Excel 1 y después el 2. Para que Excel, cuando al realizar el autollenado, Excel dice, es que va de 1 en 1. Entonces él dice, bueno, el 1, después el 2, él le va sumando 1, ¿sí? Entonces, entonces usted le selecciona aquí los 2, ¿cierto? Selecciona aquí los 2, yo los selecciono y autollenado, y arrastro, y ya tengo 15 estudiantes, ¿cierto? Ay, profe, o sea que eso solamente sirve para 1 o 2, no, para la que usted quiera. Por ejemplo, aquí dice, perdón, días de la semana, ¿cierto? Estamos en una nómina, estamos en una tabla, Excel hace todo, ¿sí? Todo lo hace Excel, todo lo que ustedes me pregunten lo hace Excel, todo lo hace Excel. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, profe, o sea que si yo necesito los lunes de la semana, él los hace los meses, hace combinación de meses con días, hace todo autollenado, hace fórmulas, hace funciones él solo, hace todo. Entonces, por ejemplo, lunes, yo le digo, mire, señor, lunes y debajo martes, ¿soy yo? Y ya él ya sabe, entonces, lunes y martes, entonces ya después él dice que va miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vuelve y repite la semana, perfecto, hasta el domingo. Profe, y los meses, también él hace meses. Perdón si escribí mal. Meses. Seguro que él sabe, ya, eso ya está programado 100%. Febrero. Si se equivocan en la ortografía, sí, no. Si se equivocan, él no reconoce la autollenado. Entonces, enero, febrero, él ya sabe. Marzo, abril, mayo, junio, bueno, etcétera, noviembre, diciembre, ya todo esto. O sea que esto no lo deben digitar ustedes, ¿sí? No, profe, es que estoy aquí realizando una tabla. ¿Y eso qué pasó? Muestre. No, profe, mire, es que estamos pagándole aquí a unos empleados, aquí en la empresa, mire, entonces aquí estoy aquí los meses, aquí están las ventas de los vendedores, mira, aquí están las ventas de los vendedores y todo, yo les reviso, pero ¿usted por qué está haciendo eso manual? No, profe, porque es que no hay una herramienta. ¿Cómo así que no hay una herramienta en Excel? Si Excel hace todo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, día, usted puede el día y el día y número, o sea, la palabra día y número. Entonces, por ejemplo, usted puede escribirle día 1, día 2, y él ya sabe. Autollenado, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, bueno, etcétera, etcétera, hasta el día 30, que son los días que se pagan de nómina. Sea nómina, sea parte, perdón, salud, bueno, lo que ustedes quieran. O sea, esto, Excel hace todo, ¿sí? Todo lo que ustedes se imaginen, lo hace Excel. Todo. Todo lo que ustedes se imaginen, lo hace Excel. Voy a borrar acá, entonces aquí, permítanme, borro acá para no confundirlos. Borro acá, yo voy a borrar acá. Entonces selecciono aquí, y arrastro y selecciono acá y borro, ¿cierto? Y ya, perfecto. Ya aquí entonces los 15 estudiantes, muy bien, aquí perfecto. Entonces ya me faltan los retoques de la tabla. Aquí están los retoques de la tabla. Entonces recordemos que iniciamos con un borrador y terminamos ya con el maquillaje, ¿no? Ya maquillando la tabla. ¿Cómo maquillamos, profe? Sencillo. Inician con la tabla, seleccionan la tabla, como si fueran a borrar, seleccionan acá, ¿sí? Pueden maquillarla desde acá. Aquí está el borde, pero yo les recomiendo por acá. A mí me gusta más por acá, ¿sí? Aquí en fuente. Aquí encuentran de todo, ¿sí? Entonces aquí en fuente, la mano, perdón, la mano derecha, despliegan formato de celdas. Entonces, les recuerdo aquí en fuente, formato de celdas.
¿sí? Formato de celdas es borde, colores, la fuente que ustedes quieren. Ese se llama, es formato de celdas. Entonces yo retoco por acá, a mí me gusta retocar por acá, encuentro de todo, no necesito ir que arriba, que aquí, que abajo, que a la izquierda, que a la derecha, entonces ahí retoco. Entonces vamos a decir que yo quiero, por ejemplo, aquí está la fuente, entonces tipo de letra, igual que Word. Entonces a mí me gusta, seleccionemos Arial, que es la letra de las normas y con T, ¿cierto? ¿Cómo la quiere, señor? ¿Normal, cursiva, negrita? No, yo la quiero normalita. Bueno, ¿tamaño qué? No, yo la quiero tamaño 12. Perfecto. La fuente tipo letra. Continuamos al borde. Entonces, ¿cómo quieren ustedes el borde? El borde, o sea, ya para que, ¿cómo la queremos aquí, no? O sea, el borde sería, perdón. Perdón, sería este, ¿no? Bueno, porque no he terminado. No he terminado de seleccionar. Yo selecciono acá, entonces me gusta esta, ustedes, la que ustedes quieran, aquí, ustedes mandan, ¿no? En el diseño. Entonces, a mí me gusta esta, me parece bonita. Contorno, entonces contorno, aquí les dice, mire señor, contorno es lo de afuera, ¿no? Lo de afuera. Entonces yo selecciono, él me dice, mire, así va a quedar su tabla. Entonces, interior, selecciono interior. Entonces aquí, así le muestra su tabla. Así que está una previsualización de su tabla. Siguiente, entonces yo voy aquí al relleno, ¿cierto? Entonces aquí el color que ustedes quieran, bueno, a mí me gusta más, decir que me gusta este, y ya listo. Si quieren una trama, color de trama, aquí están los estilos de trama, bueno, etcétera. Yo no los utilizo mucho, pero bueno, ya está en el gusto de usted. Y acepto, ya entonces tengo la tabla. Me gusta, no me gusta, bueno, no me gusta el relleno acá, entonces yo selecciono acá y le digo acá está el relleno, este es un relleno pequeñito y le digo que sin relleno, ¿sí? Me gusta más así. Ya entonces estos son los últimos retoques, ajusto acá, ¿cierto? Realizo el ajuste acá, realizo un ajuste aquí, ya entonces, ¿cierto? Selecciono acá, ya esto es sencillo, ¿no? Esto ya es sencillito. Selecciono acá, centro, realizo una alineación al centro y una negrita. Ya son retoques pequeñitos, entonces, perfecto, ya. Me gusta la numeración al centro, entonces al centro. Numeración al centro y ya tenemos la tabla. Si deseamos los teléfonos al centro, como ustedes quieran, ¿sí? Al centro. A ver si desean a la derecha. Como quiera. Aquí sí no se puede ajustar, ¿no? Justificar no existe en Excel. Porque nosotros justificamos en Word, ¿no? En Excel no existe justificar. Y ya, porque es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos, perfecto. Profe, y arriba, bueno, arriba más fácil todavía. Ya esto es un título y por ser un título, entonces ya es un ajuste diferente. ¿Qué hacemos? Seleccionamos entonces, observemos que la tabla va desde la columna A, aquí desde la columna A hasta la columna F, ¿cierto? Hasta la columna F. Entonces nosotros seleccionamos. Aquí, vamos a seleccionar desde la celda A1, vamos de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta acá. Entonces, hicimos la selección, porque me caché. Ya, ahora sí. Entonces, y seleccionamos desde la celda A1 hasta la celda F4, ¿cierto? Entonces, aquí sí nosotros ya no podemos, en Word centramos y él centraba, ¿cierto? Y perfecto. No, ya aquí utilizamos una herramienta que se llama combinar y centrar. ¿Qué hace combinar y centrar? Combina estas celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 celdas las combina y ya las combina para hacer una. ¿Sí? Las combina para hacer una.
Las combina para hacer una y poder centrar el texto, ¿sí? Entonces vamos a decirle combinar y centrar. Observemos que aquí nos dice, mira, aquí nos dice, usted tiene Excel acá, yo le combino y le centro. Entonces eso es lo que necesitamos. Y ya la tenemos. Combina, observemos que ya esta es. Toda esta grandota es A1. Toda esta ya grandota es A1. Igual podemos ajustar, y si ajustamos columnas, podemos ajustar filas aquí en 1 y 2. Bajamos, clic sostenido, y acomodamos un poco acá, porque estaba muy apretado, ¿no? Demasiado apretado acá, entonces ajustamos. Para mejorar la presentación de la tabla. Entonces aquí son retoques sencillos. Esto, ¿cierto? Cambiamos la letra, la que ustedes quieran. Me gusta, por ejemplo, esta. Y aquí subimos el tamaño, o lo pueden subir desde acá. Por ejemplo, esta puede ser. Y aquí, si ustedes desean, este texto tiene alineación al centro, pero alineación en la parte inferior. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que sea al centro, pero a alinear en el medio. Y ya. Hemos terminado la tabla. Ya está en una tabla sencilla, fácil, ¿cierto? La realizamos, pues se realiza en 5 minutos, ¿sí? Para hacer la tabla. Copiando y pegando, ¿no? Copiando y pegando. Guardamos. ¿Cómo se guarda? Fácil. Libro, aquí pues el nombre y el inicia, ¿cierto? Con libro 1, entonces nosotros vamos a guardar, archivo guardar como, examinar. Entonces el nombre del libro, entonces tipo, libro de Excel. Y yo guardo acá yo guardo aquí con, vamos a decir que es un taller. Perdón, taller Excel. Taller Excel. Pregunta, dime, ¿qué pasó? Sí, dime, Daniela. Sí, a las 8. Bueno, ¿te preguntas ninguna? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, entonces, Mónica, por ahí vi a Mónica. Mónica, cuénteme, ¿fácil o difícil? Fácil, profe. Muy ¿Cierto fácil. que es fácil? Es que es Sí. muy fácil, o sea, es súper sencillamente súper fácil. Bueno, entonces continuamos. Esta es la tabla, la tablita es una base de datos sencilla, muy fácil, ¿cierto? Ya entonces quiero compartirles la evaluación. La evaluación de Excel. Bueno, y ya les explico entonces la evaluación de Excel. ¿Alguna pregunta? ¿O todo más claro que el agua turbia? ¿Ninguna? Por ahora bien. Bueno, todo sencillo, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ok, entonces aquí tenemos la evaluación. Entonces, evaluación con ISION 4. Realice una tabla de Microsoft Excel de las 6 fórmulas y las 5 funciones más utilizadas en el campo laboral. La tabla debe contener títulos, los campos nombre, función, definición, operador, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la evaluación? Esta me la prestó un estudiante, no es mía. Entonces ya observemos el ejercicio. Y ya se los voy a explicar. Esta es la evaluación. Así me la deben enviar. ¿Listo? Esta es. Ya les voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Ya terminamos entonces la tablita, ¿no? Una base de datos pequeña. Ya iniciemos, ahora sí vamos a iniciar con las fórmulas y las funciones de Excel. ¿Sí? En Excel vamos a encontrar fórmulas y funciones. La fórmula es diferente a una función.
son totalmente diferentes. Ya les digo por qué. ¿Cuáles son las más utilizadas? Esta es la evaluación, ¿no? Esta es la evaluación. ¿Cuáles son las más utilizadas? Fórmulas. Sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentaje y exponenciación. ¿Sí? ¿Qué hace sumar? Suma valores de celdas. Por ejemplo, 150 con 200. O sea, aquí está el resultado, 350. ¿Qué hace restar? 230 lo divide entre, lo resta, aquí está, y está el resultado. ¿Qué hace multiplicar? Multiplica 150 por 32. En Excel no existe el por. En el bachillerato nosotros, recuerda que nosotros utilizábamos la X, ¿cierto? Para multiplicar. En Excel no existe la X o el por que utilizábamos nosotros. En Excel es el asterisco. ¿Sí? Dividir es las. ¿Cierto? Divide 920 entre 14. Porcentaje. Ya sabemos cuál es el porcentaje. El porcentaje es tomar un valor de una celda, ¿cierto? Y puede ser sumarle o descontarle un porcentaje, ¿cierto? Podemos subirle más el 10%, más el 20%, menos el 30%, ¿cierto? Exponenciación es la elevación de un valor de una celda. Entonces, si esto es 200, nosotros podemos decirle a Excel que este 200 lo eleve al cuadrado, lo eleve al cubo, ¿sí? El cubo, recuerde que es a la 3, lo eleve a la 4, a la 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula? Bueno, profe, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? La fórmula utiliza operadores aritméticos. Observen aquí en la evaluación. Ahora me perdí. Permíteme que me perdí ahora. Ya. Observemos en la 6 fórmulas, 5 funciones. ¿Sí? 6 fórmulas, 5 funciones. Operador aritmético, función. Operador aritmético, función. Entonces las fórmulas utilizan operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? El más, el menos, el asterisco, el enlace, el porcentaje. Perdón, y nunca se les vaya a olvidar, ese sombrerito se llama circunflejo. Circunflejo. ¿Ok? Circunflejo. Se llama circunflejo. Entonces en Excel es circunflejo. En sistemas se llama circunflejo. Bueno. Entonces para sumar valores, entonces sería más, para restar menos, para multiplicar por, para slash, porcentaje, y para elevar un valor en una celda sería circunflejo. ¿Ya? Ahora, las funciones. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están las 6 fórmulas más utilizadas en el campo laboral. O sea que las van a utilizar todos los días en su trabajo. ¿Cierto? En su trabajo. Ustedes van a multiplicar, van a dividir, van a elevar, van a etcétera. Todos los días en su trabajo, todos los días. ¿Cuáles son las funciones más utilizadas por ahora, no? Por ahora, más utilizadas todos los días. Suma. Máximo, mínimo, promedio y contar. Por ahora, más adelante vamos a ver la función sí, vamos a ver otras funciones, ¿sí? Pero por ahora son conceptos básicos. Entonces, la función sí. La función sí no utiliza, cuando ya es una función, no utiliza operadores. Utiliza el nombre igual suma. La diferencia es que ya no hay operadores. ¿Sí? Bueno, no, que pensé que íbamos a hacer un ejercicio, pero no vamos a alcanzar. Máximo, max, mínimo, min, promedio, contar, promedio igual promedio, contar.
Realicemos entonces la primera suma, 150 con 200. 150 con 200. Bueno, es un error grave, por favor, nunca lo vayan a cometer, nunca lo vayan a cometer. En Excel no se suman números, valores. O sea, esto nunca lo vayan a hacer, ¿sí? Por ejemplo, siempre una función o una fórmula se inicia con el signo igual. Entonces, igual, ¿cierto? Momento de escribirle igual, Excel ya sabe que usted va a realizar una fórmula o una función, o entonces llamémoslo una operación matemática, ¿sí? Nunca, por favor, nunca vayan a cometer este error porque este error es grave en Excel, ¿sí? Grave, grave. Que ustedes me digan 150 más 200. Sí, él sumó. Él suma porque él es una calculadora. Él suma, observen que ustedes tienen 350 y sí está bien. ¿Sí? Él suma. Pero más adelante este error o sea, con este error ustedes les va, mejor dicho, muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Porque en Excel ustedes suman son celdas, restan celdas, multiplican celdas, dividen celdas. ¿Estamos? O sea que este error, esto no se puede realizar en Excel. O sea, igual 150 más 200, nunca me lo vayan a enviar, por favor. ¿Sí? Nunca me lo vayan a enviar. O sea, si es más adelante en una nómina, si estamos sumando unos valores, estamos sumando un salario, esto es un error grave. Es grave porque Excel no suma valores, sino celdas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si es una operación, si es una calculadora, ¿no? Si es una calculadora. Pero más adelante les cuento por qué, ¿no? Porque cuando estemos en la nómina les cuento por qué es tan importante que sumen celdas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Sencillo, es muy fácil, esto es facilísimo, nada del otro mundo. Es más difícil, o sea, esto es, uy, Dios mío, esto es terrible. No, esto es súper fácil. Observen qué vamos a hacer. Igual, iniciamos con el signo igual. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Es más fácil con celdas que escribir. Entonces, yo tomo el mouse y le digo, señor Excel, esta celda, y le doy un clic. Y él me dice, sí señor, la D4. ¿Qué pasa con esa celda? Súmemela. Ah, ok, o sea, le pongo el operador de suma y faltaría el otro valor. Súmeme esta celda. Y le digo Enter. Y ya está la 350. ¿Sí? ¿Por qué, profe? ¿Por qué se deben sumar celdas? Porque en el momento en que usted realice un cambio acá, resulta que el señor, por ejemplo, no era 150, ¿cierto? Sino 400, este valor se actualiza. Entonces, no es 150. Profe, estén trabajando en la empresa donde estén trabajando, ¿cierto? Su jefe le dice, no, por favor, corrija ese valor que no era 150, era 400. Yo corrijo, clic y le doy 400. Le doy Enter y él cambia a 600 inmediatamente el valor. O sea, él actualizó inmediatamente el cálculo. Si ustedes lo hacen con 150 más 300, no se corrige. O sea, que puede tener ese error y ese error más adelante tiene problemas usted en el trabajo, inconvenientes, ¿cierto? Igual acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, ¿dónde quiero el resultado? Acá. Entonces yo le digo, igual, 230, selecciono 230, signo menos, réstelo con 150 y le doy un clic en 150. Un Enter y ya, 80. Aquí está 80. Uy, no, profe, no era 280, es que imaginé que no, que me equivoqué y era, perdón, no era 230, era 280. Ah, bueno, pues cambiemos, entonces era 280. Bueno, y ya. Ya, listo, él corrige, él dice, sí, perfecto, la resta es 130 y ya. Entonces usted está tranquila de que él solito realiza los cambios. ¿Sí? La multiplicación igual, entonces igual. Selecciono aquí, ¿cierto? De 6 asterisco, perdón, 30, selecciono la celda,
doy enter y ya tengo 4.800. Divido igual, otra vez el signo igual, ¿cierto? Después le enseño unos para como más realizar las actividades más rápido, ¿no? Pero como estamos viendo las fórmulas, entonces necesito pues que las realicemos paso por paso, ¿sí? Entonces, igual 920 slash, o sea, 920 de 7, ¿cierto? Divídalo por E7, enter. Listo, perfecto. 65.71. Ahora, aquí ya esta no la vamos a utilizar. Vamos a decirle que el 10%, sí, pues perfecto. ¿Vale? Es el 10% de 153. ¿Sí? Entonces, sencillo, le decimos igual. 153, ¿cierto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hacemos esa operación? ¿Quién me ayuda? ¿Karen me ayuda? ¿O Karen no está? Bueno, multiplico, ¿cierto? De 8, aquí estamos de 8. Y yo lo multiplico por el 10. En el teclado encuentran 10%. ¿Sí? Si no lo encuentran, multiplican por 0.10, también les sirve. Entonces, en el teclado encuentran en la parte superior el 5, 10%, y ya lo tienen, 15.3. Entonces, el 10% de 153, que es 15.3. ¿Sí? Profe, no era 153, era 300. Ah, pues cambiémoslo acá, entonces 300. Y ya tienen que el 10% de 300 es 30. ¿Sí? Circunflejo, bueno, circunflejo, entonces aquí la elevación, vamos a elevar 200 al cuadrado. Entonces sería igual, perdón, 200. Y este circunflejo oprime al, la tecla al, por aquí está, yo se las presenté, la tecla al. Esta es la tecla. Esta que está acá. Esta es la tecla, la oprimen al y 94 en el teclado numérico que ustedes tienen a mano derecha del teclado, ¿sí? No, aquí en este 94 no les sirve. Este no, es el que tienen el teclado que tienen a mano derecha ustedes, este. Al 94. Y vamos a decirle que circunflejo, entonces al 94, ya tengo el circunflejo, entonces elevación, exponenciación, entonces yo aquí no utilizo el 32, porque sería muy grande elevarlo a la 32, ¿sí o no? Sería muy grandísimo, entonces no, demasiado. Entonces yo solamente este 32 no lo utilizo y lo elevo a la 2, ¿cierto? Al cuadrado, o si desean al cubo, ¿sí? Y ya. Y ya para terminar, entonces, las funciones, ¿sí? Las funciones. Entonces, las funciones ya no son operadores, sino son los nombres, ¿sí? Ya son los nombres. Entonces, las funciones se utilizan para realizar sumas grandotas. O sea, las funciones son funciones ya son... ya son para realizar operaciones o sumas grandes, ¿sí? De celdas grandes, de bases grandes. Estos son datos pequeños, ¿cierto? Datos pequeños. Pero ya, por ejemplo, una suma, ya si nosotros vamos a sumar, por ejemplo, esta celda y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, nos tocaría decirle más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Uy, no, duramos toda la tarde en eso, ¿sí? Entonces, aparecen las funciones, ¿sí? Aparecen las funciones. Aquí, pues, aquí más, pues, sencillo. La necesitamos y las vamos a utilizar, ¿sí? Pero aquí ya no, aquí ya, si nosotros necesitamos sumar todas estas, ya utilizamos la función.
Entonces, ¿cómo hacemos, profe? Igual, vamos a decirle igual, ¿cierto? Vamos a decirle igual. Y le escribimos suma. Ya no suma, entonces él nos ayuda, él nos dice, ¿cuál necesita? Totales, suma, entonces, no, suma, yo necesito suma. Listo, y le damos un doble clic. ¿Sí? Doble clic, él me dice suma, abre paréntesis. Y él me dice, bueno señor, ¿cuáles son las celdas que usted va a sumar? Aquí cuando él dice número, no es número de que usted le escriba 100 más 105, no, ahí perdemos el tiempo, ¿sí? Perdemos el tiempo. No, es sencillo, simplemente le damos aquí, nos ubicamos acá y seleccionamos clic y seleccionamos como si estuviéramos dibujando la columna. Y ya. Entonces, se abre paréntesis, se cierra paréntesis. Hay un paréntesis abierto, se cierra un paréntesis y cerramos. Y le damos un enter. Él me dice, señor, en esa suma hay 430. ¿Sí? 430. Ya sumó. Perfecto. Vamos al mínimo. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, esta es una actividad muy sencilla. Pero yo, por ejemplo, soy profe, ¿pero para qué sirve un máximo? Claro, yo necesito saber en una base de datos, por ejemplo, cuál es el paciente, o cuál puede ser el paciente, o cuál es el vendedor que vendió menos, que vendió más, ¿sí? En una región. Entonces, si yo tengo vendedores, si yo tengo 300, 400 vendedores, usted no, profe, espere, yo miro, voy a mirar, a ver, yo aquí, permítame y miro. No, si usted tiene 300 vendedores, ¿cómo hace? Si tiene 20 vendedores, 30 vendedores, ¿cómo sabe usted cuál vendió menos o cuál vendió más en el mes de enero, febrero, marzo, abril? O sea, no, profe, espéreme, yo lo voy a buscar. No, eso lo hace Excel. ¿Para qué lo busca? Si Excel lo busca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el máximo. Entonces, bueno, vámonos al máximo. Entonces, igual, decimos max. Aquí está max. Entonces, doble clic y ya lo tenemos. Abre paréntesis. Entonces, imaginémonos que estas son las ventas, ¿cierto? O estos son pacientes, ¿cierto? O esta ahora que estamos en el COVID, entonces, ¿cuántos casos del COVID? Si estamos hablando de regiones, ¿cuál fue la región con mayor casos de COVID? Quienes van para salud, ¿cierto? ¿Quiénes van para salud? Entonces, bueno, max. Entonces yo le digo, mire señor, de todas estas selecciono igual, selecciono aquí todo acá. Y recuerda que si abrimos, cerramos. Siempre acostumbrémonos a eso. Cerramos y le damos un enter. Listo, ya está acá. Él me dijo 105, señor. Bueno, perfecto, 105. Si él lo dice, él sabe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que en esta base de datos, por ejemplo, de regiones, entonces, vamos a suponer que en Santander, ¿cierto? Solo hubo 105 casos de COVID. ¿Cierto? Este es el máximo, ¿no? Perdón, el máximo. Entonces, Santander, 105 casos. Entonces, no, se prenden, mejor dicho, las alarmas porque 105 casos. Entonces, no, eso toque de queda, no, urgente, por favor, hospitales y mire. Entonces, ¿para qué sirve Excel? Para eso, ¿cierto? En las empresas, profe, pero yo en las empresas, ¿para qué voy a necesitar Excel? Las empresas igual, usted se sienta con su jefe le dice, necesitamos que analicemos estas bases de datos. Listo, ¿qué hay que hacer? ¿Quién está vendiendo? ¿Quién no vende? Sí, mire, jefe, está vendiendo esto, y así con todo, y así quienes están en parte financiera, y así quienes están en parte contable, igual, todos es igual, igualito. Bueno, sigamos con mínimo, entonces igual, vamos a decir mínimo. Ya me apareció, entonces doble clic, abre paréntesis, entonces seleccionemos acá. Aquí vamos a decir que solamente estos, para cambiar, ¿cierto? Y cerramos acá. Y enter, y ya, listo, ya está 15. ¿Sí? Y ya, bueno, 15, entonces sí, observen que el mínimo es 15, el mayor es 105. ¿Qué más? Bueno, terminando, el promedio, entonces aquí está el promedio. Aquí está el promedio, igual. Promedio.
Ese promedio lo utilizamos mucho nosotros para las calificaciones de ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así, profe, el promedio? Claro que sí. Fuerte, gracias. ¿Cómo? No escuché, perdón. Bueno, entonces, promedio. Bueno, entonces promedio, nosotros con sus notas, ¿cierto? Dependiendo de sus notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, ¿cierto? Entonces realizamos un promedio y es la nota final. ¿Cierto? Entonces seleccionamos acá. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Y enter y ya el promedio. Entonces, los valores, ¿cierto? De 100, 105, 20, 55, 22, 30, el promedio es 43. Entonces, si con sus notas igual, nos pasa igual, por ejemplo, o sea, la nota sea 5, 4, 2, 3, el promedio, por ejemplo, 3, 3. ¿Sí? Y ya para terminar, entonces, para contar. Entonces, para contar, esta cuenta la cantidad de celdas que contienen números, ¿cierto? Entonces, cuentan números. Eliminen, bueno, pero se me daña aquí que cuántas celdas contienen números, ¿sí? Yo la utilizo porque, yo la utilizo contar porque Excel me identifica cuántos estudiantes me presentaron la evaluación, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes me presentaron la evaluación? Entonces, cuenta las celdas con números, cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Entonces, yo le voy a decir aquí igual, contar, aquí ya la encontramos, contar, aquí ya apareció, doble clic, abre paréntesis, selecciono aquí, ¿cierto? Y cierro. Enter. Y ya, entonces contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, perfecto. Y ya está la evaluación.